Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio que produce el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y en donde conversamos y discutimos y analizamos problemas de mucha importancia y de mucha relevancia para nuestra sociedad, y sobre los que la doctrina social de la Iglesia también tiene algo que decir. En la mañana de hoy me acompañan dos distinguidísimos puertorriqueños, la doctora Maritza Barreto y el ingeniero Carl Axel Soderberg, ambos con unas carreras académicas y profesionales extensas, pero que actualmente son miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico. Y lo que vamos a estar conversando en la mañana de hoy es un tema de muchísima actualidad y relevancia, que es el desarrollo y protección de nuestras costas. Y en las últimas semanas ha habido cantidad de problemas en las costas, situaciones con construcciones, algunas legales, otras ilegales, y un sinnúmero de controversias al respecto. Y queremos en el día de hoy pues hablar con estas dos personas tan conocedoras del tema sobre la magnitud del problema y cómo se puede hacer, cómo podemos armonizar desarrollo y protección del ambiente, que parecería imposible, pero no lo es. Así que les agradezco a ambos. Doctora Barreto, gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Ingeniero, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros también. Muy agradecido por la invitación y me reitero a sus órdenes. De hecho, con el ingeniero estuvimos hace algunos programas atrás conversando sobre el problema del recurso agua en Puerto Rico, y nos cayó el racionamiento y la sequía inmediatamente encima, así que en ese sentido fue un programa cuasi profético, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, y precisamente las distintas problemáticas para atender el problema del recurso agua y cómo economizarlo, pues han salido a la luz nuevamente en toda la discusión pública. El problema del desperdicio de agua en el país, el problema de los salideros de agua y el agua producida por la Autoridad de Acueductos que se pierde en salideros y otros asuntos. Así que le agradezco nuevamente al ingeniero por ese interesante programa. La doctora Barreto es experta en costas y en recursos costeros. Me gustaría, doctora, que usted nos dé como un panorama general de cómo está el problema de nuestras costas al día de hoy. Pues mira, ¿verdad? Y basándonos mayormente en estudios que se han hecho en Puerto Rico desde, yo diría, 1940, o sea, esto no es nuevo. Tuvimos muchos geólogos del Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos, como también al doctor Jack Morlock, que ya desde el 1970 estaba haciendo una evaluación e identificación de varias costas en los municipios donde se identificaban ya problemas de erosión. La costa, ¿verdad?, que es esa franja, desde la perspectiva legal, ¿verdad?, según el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es esa franja tierra adentro que va desde la línea de agua hasta 1 kilómetro, tierra adentro, y áreas adicionales, si hay salinas, si hay componentes ¿verdad?, que se relacionan con el mar, o también esa franja que la podemos definir que incluye la línea de agua y hasta 3 metros de altura o hasta 10 metros de altura. ¿Y por qué esa respecto al nivel del mar? ¿Y por qué esa definición? Porque esa es la franja que mundialmente se entiende que es la más vulnerable
a eventos como inundaciones costeras producidas ya sea por marejada ciclónica, oleaje. Entonces, ¿cuál es la condición de esa franja que muchos geólogos y especialistas han estudiado en Puerto Rico por muchos años? Primero es importante, ¿verdad?, comunicarle a lo que nos, ¿verdad?, a lo que nos ven y nos escuchan en este día, que en el caso de Puerto Rico tenemos 4 tipos de costas. Costas que están contenidas por playas, que son esos depósitos de sedimentos sueltos que pueden ser de arena o material más grueso llamado grava. También se compone de costas con vegetación y que la más que conocemos es la costa manglar. Pero hay otro tipo también de humedales. Está la costa rocosa, que son los famosos acantilados como el que está en el faro de Cabo Rojo, el faro de Fajardo y así Maunabo, en la zona de Yabucoa. Y tenemos lo que se llama la costa aluvial o la costa de fango. Y esto es bien interesante porque para nosotros hablar de la situación de playa, tenemos que entender que aunque somos una isla, ¿verdad?, muchos hablan de una isla pequeña, obviamente en comparación con las demás islas de las Antillas Mayores. Sin embargo, tenemos una diversidad de tipos de costas que van a ser bien importantes para definir lo que es esa situación. Ahora mismo, recientemente, basado en los estudios que realizamos en el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, en la Escuela Graduada de Planificación, sabemos que tenemos 2 problemas de erosión importantísimos: la erosión de las playas y la erosión de las costas elevadas. Las costas elevadas son aquellas que son tipo, ¿verdad?, no son acantilados fuertes, pero se están socavando por diversas razones antropogénicas o por el mismo aumento del nivel del mar. Y la erosión de playas, que es la más conocida por las personas y que en el 2010 sabemos que aproximadamente 60% de las playas de Puerto Rico tenían algún tipo de erosión. Muy bien. Me gustaría preguntarles a ambos, ¿verdad? El asunto del cambio climático, pues ciertamente ya nos está afectando de manera seria. Y muchas veces las construcciones en la costa y cómo se afecten las visualizamos desde el punto de vista de las construcciones residenciales o turísticas, pero perdemos de perspectiva que en el país hay un sinnúmero de infraestructura crítica para nuestra vida como pueblo y nuestro desarrollo económico que se encuentra también en las costas. Y ¿en qué punto estamos con ese? ¿Cuán afectados nos estamos viendo por el aumento en los niveles del mar sobre esa infraestructura que tenemos en las costas? Ingeniero, quizás usted nos pueda dar un poco de luz al respecto. Bueno, pues yo quisiera empezar diciendo que desde los años 50 en Puerto Rico se mide el nivel del mar. Tenemos una estación en La Parguera y otra en el Viejo San Juan y se han establecido otras subsiguientemente, pero esas son las 2 más antiguas que tenemos y claramente han documentado que el nivel del mar está aumentando, ¿verdad? Como se ha predicho a nivel de todo el mundo, pero tenemos datos específicos de Puerto Rico. Por otro lado, tenemos mucha infraestructura que podemos llamar crítica, que no solamente está cerca de la costa o en la costa, sino que está prácticamente en el mar. Y vamos a empezar con las plantas generatrices de electricidad. Todas ellas, las privadas y las gubernamentales, están prácticamente en el mar. Y obviamente pues están vulnerables a cualquier aumento en el nivel del mar. Después quisiera que la doctora elabore, pero una que está en más peligro es Costa Sur, porque se afectó por el movimiento telúrico, donde precisamente en Guayanilla bajó no es que subió el nivel del mar, sino que bajó el nivel de tierra 8 pulgadas, y eso establecido por la NASA, debido a esos movimientos que tuvimos en el suroeste. O sea que en cierto modo
en esa parte suroeste de la isla se ha adelantado este problema. Pero en adición a las plantas generatrices, el 70% de la capacidad de tratamiento de aguas usadas de la autoridad están en lugares vulnerables. También todos los aeropuertos, excepto el Rafael Hernández, mejor conocido como Raimi, en Aguadilla, están susceptibles a este aumento en el nivel del mar. Tenemos mucha infraestructura hotelera que la asociamos con el turismo, ¿verdad? Porque si queremos que venga mucho turista, pues hay que alojarlo, que está pues prácticamente en la playa. Y aparte de eso, nosotros encontramos en el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático que inclusive habían unos refugios cerca de la costa que no deben utilizarse como refugio porque podrían terminar aislados por la marejada ciclónica. Pero yo quisiera que a esto pues abunde con más datos la doctora Barreto. Sí, adelante, doctora. Sí, nosotros en conjunto con la ayuda de varios estudiantes de la escuela, del instituto, especialmente el estudiante doctoral Kevian Pérez, nosotros tuvimos la oportunidad de, a través de usar una herramienta que es análisis geoespacial, ¿verdad? Usando lo que se llaman los geodatos, que ya tienen, por ejemplo, la Junta de Planificación, el CRIM, pues nos dimos a la labor de hacer un análisis geoespacial de la ubicación de varios tipos de infraestructura ante lo que serían los escenarios de algunas manifestaciones del cambio climático. Y a partir de esto, pues obtuvimos una serie de datos muy interesantes, preocupantes, pero más que preocupantes, que nos ocupan, ¿verdad? A ponernos ya desde ahora a evaluar, ¿verdad? Las implicaciones que no vienen, las que están ya ocurriendo y que si no hacemos nada pueden, ¿verdad? Ser peores, ¿verdad? Para lo que es el impacto de los servicios, la seguridad de la población y la seguridad de la infraestructura. Y por ejemplo podría compartir que en términos de lo que se llaman infraestructura crítica, que es la que incluye, por ejemplo, y esto es basado en geodatos de la Junta de Planificación del año 2017, que incluye aeropuertos, estaciones de bomberos, estaciones de policía, facilidades de generación como de distribución de energía eléctrica, centros de manejo de residuos o desperdicios sólidos, facilidades médicas, servicios gubernamentales y escuelas. Y es bien, nos llamó la atención que, por ejemplo, para el 2017, de todo lo que es la infraestructura crítica de Puerto Rico, de toda la isla, 67% de esa infraestructura está en los municipios costeros. Estamos hablando de 2.506 infraestructuras según definida para el 2017-2018 por la Junta de Planificación. Y de estas, estamos hablando que la mayoría son escuelas y que en la zona costanera, que es esa franja que hablé al comienzo, ¿verdad? De la intervención, aproximadamente un 18% de esa infraestructura. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, cuál es el impacto de esa infraestructura crítica adicional a lo que es la infraestructura total, y cuando hablo de la infraestructura total, estamos hablando que más allá de lo crítico, pues serían también los parques, las residencias, los comercios, ¿verdad? Todo aquello, lo que llamamos la huella construida. Cuando miramos los datos del CRIM del 2000, por ejemplo, del 1997 y lo comparamos con el 2017, vemos que en la zona costanera de toda la infraestructura de Puerto Rico había un 14%. Para el 2017 hubo un aumento de toda esa infraestructura, un 24%. O sea que estamos hablando que la tendencia sobre infraestructura general ha sido aumentar. Inclusive, si miramos los números totales, vemos que casi se duplicó la cantidad en toda la isla de lo que era, ¿verdad? del
del 1997 al 2017. Pero lo más que también nos llamó la atención es que si miramos la ubicación de lo que es la infraestructura total, o sea que es la crítica más la que no es crítica, ¿verdad? Y eso también tiene un debate, porque lo que quizás lo que los geodatos llaman infraestructura crítica, nosotros entendemos que hay más infraestructura crítica que no está incluida en esas capas, pero encontramos que si vemos un escenario de qué pasaría si aumenta un pie de altura o un pie ¿verdad? Del aumento del nivel del mar respecto a lo que estamos hoy, estamos hablando de que, estoy aquí buscando la información rápido, estamos hablando que 2.739 infraestructuras se verían alcanzadas por la inundación. Si estamos hablando de que hay un aumento de 2 pies respecto al nivel del mar, ¿verdad? Que eso se está hablando como un posible también escenario en los próximos años. Estamos hablando que 8.995 infraestructuras serían de alguna manera inundadas o afectadas, ¿verdad? Por lo que es la inundación. Quiero aclarar que esto es el efecto de la inundación, del alcance de la inundación por el aumento del nivel del mar. Esto no significa o no está incluida la variable de la calidad y la resistencia, ¿verdad? De la infraestructura, que eso sería otro caso. Otro dato también que encontramos, por ejemplo, ¿qué pasaría de esa infraestructura que está en la costa? Que hablamos que es un 14% para un 24% para el 2017. Si hubiera un huracán que entrara mañana, categoría 4, parecido a María, y cruzara la isla y afectara la marejada ciclónica, que es ese aumento de nivel de agua que se da, ¿verdad? Por los vientos y por el centro, relacionado con el centro de ese huracán, estamos hablando que un categoría 4, 49.597 infraestructuras podrían verse, hay probabilidad que podrían verse afectadas por la inundación de esa marejada ciclónica. O sea que el alcance en la entrada de esa agua por inundación afectaría estas infraestructuras. Y vuelvo y repito que eso es basado en el alcance de inundación, no estamos entrando en el análisis respecto a lo que es la calidad de la infraestructura. Y este análisis es sin incluir lo que el ingeniero acaba de decir, que debido al terremoto que ocurrió en enero 2020, hubo un hundimiento cosísmico de 7 pulgadas en secciones de la zona suroeste, como el caso de Guayanilla, que esto implicaría que si se da estos eventos y estas proyecciones, el efecto va a ser mayor. Y me pregunto, en cuanto a comunidades que están vulnerables, sabemos que en Puerto Rico hay cantidad de desarrollos y de comunidades desarrolladas legal o ilegalmente en las zonas costeras. ¿Cuál sería el impacto? ¿De cuántas comunidades o personas podríamos estar hablando que podrían verse en riesgo de perder toda su propiedad a causa del cambio climático? Pues mira, yo no tengo el número exacto en términos de personas, más allá de los datos del censo del 2020, que hablan que aproximadamente un 14% de la población se ubica en esa zona de franja, ¿no? Que es vulnerable. Pero sí te puedo decir que basado en un estudio de vulnerabilidad social que también realizamos en el Instituto de Investigación Costera, donde evaluamos usando lo que se llama la encuesta de la comunidad del 2016 y utilizando más o menos 6-7 variables demográficas que incluyen cantidad de personas mayores de 65 años, cantidad de personas menores de 16 años, féminas a cargo de hogares, personas con ingresos de menos de $10,000 anuales, personas que pagan renta mensual de $500 o menos, y personas con algún tipo de discapacidad. Basado en esas características hicimos un análisis geoespacial e identificamos más que cantidad, identificamos zonas en municipios
que tienen, basados en esa característica, alta vulnerabilidad. Entendemos que estas características en este tipo de población van a tener menos herramientas. ¿Para qué? Para ser resilientes ante estos eventos, ¿verdad?, de huracanes. Entre ellos, le puedo decir el municipio de Yauco, le puedo decir el municipio de Guánica, le puedo decir el municipio de Salinas, el municipio de Guayama, secciones de la zona de más o menos la zona de Guayanilla, secciones de Añasco, más o menos Añasco, Aguada, secciones de Vega Baja, y más o menos viendo el mapa aquí, en el caso del este estamos hablando quizás secciones de la zona de Patilla. Son zonas de lo que sería la vulnerabilidad social, lo que le llamamos la vulnerabilidad social más alta, y esto es para el 2016. Estamos en proceso de correr el mismo análisis de acuerdo a los datos de la encuesta de la comunidad para el 2022. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría al regreso que hablásemos un poco del impacto que tuvo el huracán María sobre el asunto de la erosión de nuestras costas, el impacto de la actividad humana, ¿verdad?, en nuestras costas, y quizás un poco de qué podemos hacer, ¿verdad?, cuáles son las alternativas que tenemos para atender la problemática. Así que no se retiren, en breve regresamos a la segunda parte de este programa, Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos nuevamente a este programa, Iglesia, Estado y Sociedad. Estamos comenzando la segunda parte de esta edición en donde estamos conversando con la doctora Maritza Barreto y el ingeniero Gart Soderberg sobre el problema de el desarrollo en las costas, el cambio climático y su efecto sobre las costas y la infraestructura costera en el país. Les decía al finalizar la primera parte que me gustaría quizás que evaluáramos un poco qué fue lo que ocurrió, ¿verdad?, en términos de erosión y de cuánto se afectaron nuestros ecosistemas costeros con el huracán María. ¿Existen esos datos, doctora e ingeniero? Bueno, sí, en términos, yo quisiera que quizás Carl también añadiera en términos de algunos efectos, pero en términos de erosión costera o cambios de playa, sí, nosotros hemos realizado, y gracias al apoyo de un gran, apoyado por FEMA y el COL 3, hemos podido estamos en junio, tenemos ya la evaluación de los 44 municipios costeros de Puerto Rico. Y el huracán María definitivamente produjo una reducción en playas en la zona noroeste, desde Mayagüez hasta Aguadilla, y desde Isabela hasta el área de Vega Baja, y luego desde el sur de Ceiba hasta más o menos la zona de Santa Isabel. Y es interesante que, aunque es bien regular parte de los procesos naturales que los huracanes generen estos cambios, especialmente en las playas, hemos encontrado que a un año e inclusive al 2021 hay varias secciones que no han tenido recuperación en términos de la arena, especialmente en el municipio de Arecibo, municipio de Aguada, y así en otros municipios, la zona de Patilla, Santa Isabel, secciones de algunas playas que tiene Ponce, también hemos visto algunos efectos. Así que sí, definitivamente el huracán María produjo un cambio, es lo que yo llamo una nueva costa, en términos de lo que son las playas y la erosión costera. Ingeniero, ¿tiene conocimiento usted de algunos otros efectos que haya tenido el huracán en estos ecosistemas? Lo que yo quisiera comentar es que en estas playas donde ha habido la erosión y que no se ha recuperado, pues quiere decir que el aumento del nivel del mar va a afectar más tierra adentro. Y lo mismo cuando vengan tormentas tropicales y huracanes con las marejadas que producen. Así que menos mal, ¿verdad?, que el grupo de la doctora Barreto hizo ese estudio, porque entiendo que los planes de emergencia
para esos municipios hay que modificarlo para que reflejen esa nueva realidad. Y otro punto que quería traer con relación a las costas, y es puntual porque eso lo tratamos la otra vez, es que también el aumento del nivel del mar aumenta la intrusión de agua salina a los acuíferos. Y como sabemos, ya el acuífero del sur, que va más o menos desde Guánica hasta Patilla, pues ya ha sido calificado por Recursos Naturales desde el 2016 como en estado crítico. En otras palabras, que si no se toman unas medidas, pues los vamos a perder para siempre a la salinización. Y quería enfatizar que ese es otro efecto del aumento del nivel del mar, pero que lo podemos tratar en otro programa. Sí, yo quisiera añadir que, ¿verdad, Israel? Y esto es algo que a través de los años yo he visto. Nosotros como isleños, yo creo que todavía no entendemos el rol de la playa. Y quería añadirme a las palabras del ingeniero Soderbergh, que él decía, ahora esas playas con erosión, cuando venga un nuevo evento, pues ese alcance de la marejada ciclónica, los efectos van a ser mayores y van a impactar más a las poblaciones. O sea, la exposición y la vulnerabilidad aumenta. ¿Y por qué se debe eso? Porque más allá que la playa es un sitio fantástico para recrearnos, para sentarnos, compartir en familia, lo asociamos mucho con las zonas de anidaje de tortugas, con especies en peligro de extinción. La playa tiene un rol de ser una de las barreras, una de las rompeolas más efectivo, yo diría después quizás del arrecife de coral, que también, y las hierbas marinas que tienen un rol importante. Mientras más ancha sea una playa, ¿verdad? Si yo me siento allá en la vegetación y camino hacia el agua, eso es lo que llamamos el ancho de playa, la extensión de esa playa. Mientras más ancha, esa playa tiene la capacidad de amortiguar la energía de esa marejada ciclónica, de ese oleaje, ya sea por el huracán, en el caso de la zona sur, ¿verdad? El aumento del nivel del mar o la tormenta o el huracán que venga. Y yo creo que es importante que la ciudadanía comience a ver la playa desde esa perspectiva, porque ¿por qué tenemos que gastar millones de dólares pidiendo al gobierno federal o al gobierno local que lo que ponen es piedra, que eso destroza las playas, cuando nosotros podemos conservar la playa en su manera natural? No es no utilizarla, podemos utilizarla, pues seguro, y podemos, ¿verdad?, manejarla, pero si nosotros manejamos correctamente y ese ancho de playa no se pierde, que fue lo que pasó con el huracán, que no regresó arena, entonces ahora esa barrera natural no tiene esa capacidad de proteger a esas comunidades y a esa infraestructura que está detrás. Y yo creo que es importante que cada uno que nos escucha, ¿verdad?, y nos ve en el día de hoy, cada vez que vaya a la playa, vea ese recurso como la barrera de protección o una de las barreras de protección, igual que los corales y las hierbas marinas, que van a protegernos a nosotros ante estos eventos. Le pregunto, y no sé si este es el campo de especialización de ustedes, pero mencionó los corales como barreras, ¿verdad? Amortiguadores de la energía del mar. ¿En qué estado se encuentran los arrecifes de coral alrededor de la isla? ¿Son saludables? ¿Se están blanqueando como está pasando en tantos otros lugares del mundo? Mira, yo te podría decir, yo no soy experto en el área, pero como estamos en el comité, pues venimos de conocimiento, ¿verdad? Y la mayoría de los arrecifes de Puerto Rico están en estado crítico o están afectados moderadamente. Solamente el 10% están saludables. Y la mala noticia es que el IPCC, que es el Comité Asesor de las Naciones Unidas para Cambio Climático, pronostica que en el Caribe podrían desaparecer en la década del 2030, y estamos a 8 años de la década,
si el aumento en el nivel de temperatura mundial, el nivel promedio, llegase a los 3 grados. Ya la meta de mantener ese aumento en 1.5, ya no, eso no es lograble. Ahora la pelea es por mantenerlo en 2, y en mi opinión ya perdimos esa pelea. La pelea es mantenerlo lo más cerca al 2 posible dentro de las circunstancias. Así que quizá yo digo que los arrecifes son nuestros osos polares. Para todo el mundo que estamos en el área tropical, no solamente el Caribe, realmente los arrecifes de coral están recibiendo una embestida de muchas manifestaciones del cambio climático. Ejemplo, aumento de temperatura, blanqueamiento, lluvias intensas, sedimento, que es puro veneno. Hasta el polvo de Sahara, el USGS hizo estudios en islas del Caribe que no están pobladas y encontró que tienen efectos adversos, porque el polvo de Sahara no solamente arena, trae un montón de patógenos, y parte de esos patógenos da estas enfermedades como de banda negra y banda blanca. Y ahora, entonces, para acabar de completar, hay factores que no tienen que ver con el cambio climático que los está afectando, como el pez león, que liquida el ecosistema. Y ahora apareció una nueva enfermedad que de hecho el gobernador asignó $1,5 millones, que es la enfermedad de la piel dura de los arrecifes. O sea que los arrecifes están sido, yo le digo, acosados por diferentes frentes y ameritan nuestra atención, porque el 25% de la vida marina del trópico depende de los arrecifes. Y como usted dijo y dijo Maritza, son barreras muy efectivas. O sea, hay datos científicos que dicen que amortiguan el 90% de la energía de estos problemas de marejadas huracanadas y marejadas que también recibimos en la parte norte de Puerto Rico durante el invierno. Así que tenemos que hacer algo para salvarlo. Claro, y con el asunto de la vida marina, se nos va la vida también, porque se nos pone en peligro nuestra propia seguridad alimentaria. Eso es así. Son fuente de esa vida marina tan necesaria para la pesca en Puerto Rico. Y supongo que también algo tendrá que ver las prácticas de pesca sobre el impacto de estos ecosistemas. Ciertamente el ser humano, ¿verdad? Nuestra actividad diaria tiene un impacto muy grande sobre estos ecosistemas costeros. Les pregunto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se han estudiado como alternativas para poder un poco mitigar el daño que le estamos causando a estos ecosistemas y mitigar el daño que el cambio climático, ¿verdad? Los problemas que el cambio climático van a traer? Yo quisiera que la doctora Barreto comience. Muy bien. Sí, por lo menos desde la perspectiva de la erosión costera, y quiero aclarar, ¿verdad?, que la erosión costera no es el único problema dentro de la costa, ¿verdad? Tenemos la erosión, el efecto de la misma playa como hábitat, los arrecifes. Hay otro ecosistema que son las hierbas marinas, que también mucha gente no entiende el rol. Si usted va a la playa y ve todas esas hierbas, ¿verdad?, que a veces hay personas que no les gusta ni caminar sobre ellas, sin embargo tienen un rol importante amortiguando energía. Así que uno de los puntos, de lo general a lo específico, ¿verdad?, porque se han evaluado, se habla de la importancia de hacer para poder conservar lo que nos queda, restaurar, ¿verdad?, lo que está afectado. Así que son 3 enfoques: el enfoque de lo que también la adaptación, la protección
Y esto a través ya sea de acciones directas de protección, acciones de política pública, e inclusive acciones de relocalización. Pero en términos generales estamos en consenso, muchos de los que trabajamos en las costas, que hace falta generar lo que sería un manejo y planificación integral de la costa. Puerto Rico ahora mismo, ¿verdad? Se ha debatido mucho que si hay una ley de costa, si no hay ley de costa, que tenemos muchas leyes, que tenemos muchos protocolos. Y cuando nosotros evaluamos todos los instrumentos, por lo menos desde la perspectiva política pública, realmente la isla de Puerto Rico no tiene un protocolo o no tiene una política pública basada en manejo y planificación integrado de la costa. ¿Qué significa eso? Significa que tienen que haber estrategias, acciones que estén integradas, que trabaje con la playa, con el arrecife, con la hierba marina, con lo que es el desarrollo económico. Y esto es bien interesante e importante, porque como usted decía al principio, aquí no hay un choque. Nosotros podemos desarrollar, hacer un desarrollo económico sustentable, ¿verdad? Y a la misma tiempo de la protección de esos ecosistemas, especialmente nosotros los puertorriqueños que tenemos en términos de ideas, ¿verdad? Que superamos mucho y tenemos la capacidad para hacerlo. Así que el manejo integrado es importante porque viéndolo como un todo y que cada parte, si yo afecto por ejemplo la montaña, si afecto el río, va a traer sedimento, me afecta los corales, me afecta la playa. Si lo veo de esa manera, entonces puedo reducir de manera con muchos componentes adecuados, puedo reducir los impactos negativos que podrían tener esos ecosistemas ante ya sea las manifestaciones del cambio climático o a través de las actividades humanas que están asociadas con la ordenación del territorio. Ingeniero. Yo quería añadir que el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, a petición del gobernador, le sometimos 106 recomendaciones o cursos de acción, de los cuales él aceptó 86 o 87 y el resto los mandó a estudiar. El que haya aceptado de plano 87 cursos de acción, pues yo creo que es tremendo. Y lo otro es que él le pidió a la secretaria de la Gobernación que se reuniera con las agencias y le diera seguimiento a la implantación de esos cursos de acción, que también yo creo que es bien positivo. Algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos es que se haga una reubicación planificada de la infraestructura crítica tierra adentro, igual que la vivienda pública. Usted me preguntará, ¿y por qué no la vivienda privada? Porque hay unos asuntos constitucionales que cobijan a la propiedad privada y todavía no se ha resuelto, que es como hasta dónde llegan los derechos de una persona sobre su propiedad y hasta dónde llega el derecho del Estado de proteger la vida y la propiedad. Pero definitivamente vivienda pública o vivienda subsidiada por el gobierno y la infraestructura crítica se puede, como dije, de una forma planificada, llevarla a un sitio tierra adentro que no se afecte por el aumento del nivel del mar. Y lo que se usa en muchos de los países es que la infraestructura, por lo general, dura, infraestructura crítica, 100 años. O sea, que habría que proyectar con la información que tenemos ahora, que es cambiante, cuál sería el aumento del nivel del mar de aquí a 100 años y entonces ubicar esa infraestructura crítica más allá de ese efecto. En términos de vivienda, pues hay unos debates, hay ciertas personas que dicen que es lo que dure la hipoteca
que son 30 años, yo creo que eso no funciona en Puerto Rico. Yo estoy viviendo en una casa que se construyó en el 1960 y yo creo que va a durar mucho más. Así que yo diría que ahí quizás 75 años podría ser un límite aceptable, pero eso se puede, ¿verdad?, discutir. El punto es que no queremos que se construya, por ejemplo, una urbanización en un área donde en pocos años esté inundada permanentemente. No es que se inundó por unos días, permanentemente por el aumento del nivel del mar, o que esté expuesta a una marejada ciclónica como la que tuvimos con María. O sea, no, aquí no hay especulaciones, lo tuvimos, y no sé si la gente entiende que esa marejada fue de 9 pies. Así que sobre el aumento del nivel del mar está los 9 pies de la marejada categoría 4, que si llega a ser 5, sabrá Dios. Y sobre eso hay que ponerle las olas. Yo no quisiera vivir en una urbanización así. Entonces, esas son parte de las recomendaciones de crear, por ejemplo, unas zonificaciones que se indique, mira, estas áreas susceptibles al aumento del nivel del mar, esta área es susceptible al aumento del nivel del mar y a la marejada ciclónica. Inclusive hubo recomendaciones de que a todo comprador de terreno o de estructuras en esa zona que por ley se le informe que está comprando algo susceptible, porque hay mucha gente que no entiende. A lo mejor sí entiende si está comprando, por decir, exagerando el punto, al lado de la arena, de la playa, ¿verdad? Pero muchas veces el impacto va mucho más adentro. Y yo sé que hay muchas más recomendaciones que yo sé que la doctora Barreto puede abundar. Sí, hay otra, por ejemplo, que se le dé prioridad a lo ya construido. Sabemos que hay zonas que, ¿verdad?, no deberían estar y en el pasado por alguna u otra razón se ubicó en un sitio incorrecto. También está el hecho de que al tener más erosión, al aumentar el nivel del mar, ya zonas que antes no estaban en riesgo, ahora están en riesgo. Y si le añadimos el evento cosísmico, el hundimiento, zonas que antes quizás no estaban en zonas de riesgo, ahora lo están. Así que hay que darle prioridad en términos de ejecución, implementación, de protección a esas infraestructuras. Lo otro es, se habla de la moratoria de construcción, porque es importante, ¿verdad?, que haya un espacio donde todos los sectores tengan la oportunidad de conversar y saber hacia dónde debe ir la planificación, especialmente costera, especialmente en esas zonas bien críticas pegadas a la línea de agua, ¿verdad? Y el debate de la zona marítimo terrestre. Otra recomendación es que para mitigar la erosión costera se establezca como prioridad la estrategia del uso de infraestructura natural antes de poner rocas, antes de poner estructuras duras. A través de las décadas en Puerto Rico y en muchas partes del mundo se ha usado estructura dura y hemos visto que ha traído problemas de erosión en muchos casos. Así que se fomenta la reforestación, se fomenta la construcción de dunas, de tal modo, ¿verdad?, que podamos reducir los impactos y que si no funciona la infraestructura natural, pues se use la híbrida y en último lugar la estructura dura. Y asimismo hay una serie de cursos de acción que yo les recomiendo a la comunidad. Están publicadas en la página del Departamento de Recursos Naturales bajo SEAC, Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, que pueden verlas y ver en detalle, ¿verdad?, todas esas estrategias que el comité recomendó para el manejo costero. Les agradezco a ambos profundamente esta interesante conversación que hemos tenido. Lamentablemente el tiempo nos ha traicionado, se nos ha terminado el tiempo del programa, pero ciertamente nos vamos todos con una asignación y la asignación es informarnos sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente para comenzar a proteger nuestras costas
y a informarnos de estas recomendaciones que este comité de expertos ha hecho para que exijamos a nuestros oficiales electos que se implementen, que se hagan valer, porque ciertamente se nos va la vida en esta tarea y con esta problemática. Muy probablemente vuelvo a invitar aquí a estos dos distinguidos puertorriqueños, a quienes les agradezco no solamente su disponibilidad, sino su compromiso con el país, para continuar conversando sobre estos temas y algunos otros que todavía no hemos podido tocar con relación al cambio climático. Pero de momento tengo que despedir el programa. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.